Sí, les habla José Daniel Ferrer García, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU por sus siglas. Seguimos en Miami, nos quedan apenas 48 horas en esta gran ciudad del estado de la Florida, en los Estados Unidos. Pronto regresamos a Cuba. Sin duda, para alcanzar la Cuba libre, democrática, justa, fraterna, próspera, la Cuba con todo y para el bien de todos, que soñó Martí, por la que tantos buenos cubanos han dado su vida o se han sacrificado muchísimo, es necesario que los cubanos que luchamos dentro y los cubanos que desde el exilio siguen llevando a Cuba en su corazón, trabajemos lo más juntos posible para hacer realidad esa Cuba, repito, que todos queremos. Entre esos cubanos que durante toda su vida han estado luchando por la libertad, por la democracia, por la prosperidad de Cuba, se encuentra Eduardo Pérez Bengochea con nosotros acá en estos momentos. La Unión Patriótica de Cuba opina que para mover a los cubanos a salir a reclamar sus derechos y libertades elementales es necesaria una fuerte y dinámica labor política por las calles de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, también en el campo. Y es también necesaria una labor social abarcadora que llegue a los más necesitados, que son la inmensa mayoría de nuestros ciudadanos en Cuba. Eduardo Pérez Bengochea viene siendo uno de esos cubanos generosos que dan un importante aporte material para que podamos desarrollar al interior de nuestra patria, de nuestra isla, esa labor social y esa labor política y también la labor divulgativa para que la mayoría de nuestros conciudadanos sepan qué se hace por sus derechos y libertades. Y sin duda, muchos cubanos, incluso de los que están recibiendo ayudas, apoyo, gracias a este buen cubano, se preguntarán, ¿y por qué Eduardo hace eso? ¿Qué mueve a Eduardo Pérez Bengochea a comportarse de esa manera generosa con cubanos que padecen la más profunda miseria? ¿Qué diría Eduardo a esa pregunta? Muchas gracias. Demasiado generosa introducción tuya hacia mí. Este, bueno, ya había hecho una entrevista contigo explicándote las circunstancias por las cuales salí de Cuba, que era siempre luchando por la libertad y la democracia y defendiendo los valores de la libertad y la democracia. Y eventualmente pues tuve la oportunidad de, ya lo había explicado, de estudiar ingeniería química, que me dio una estabilidad para poder tener una familia. Y de ahí empecé a progresar. ¿Por qué progresé? Bueno, por el ejemplo de mi familia en Cuba. Es decir, yo los veía salir tanto a mamá como a papá a un negocio propio que tenían a las 7:30 de la mañana y regresaban 7:30, 8 de la noche. Y los sábados también, excepto que en el verano había horas de verano y regresaban después del mediodía. Un ejemplo. Luego la otra razón fue que mis padres eligieron que yo fuera a la escuela ignaciana de Belén, en Marianao, Colegio de Belén, donde la enseñanza era estupenda, no solamente la académica, sino la formación, y nos enseñaron a ser hombre para los demás. Es decir, no solamente la cuestión era triunfar individualmente, sino que había que apoyar al prójimo. Una especie de indoctrinación también, ¿no? Desde el primer grado. Y inclusive ya en los últimos años de bachillerato, pues los domingos, que era costumbre hacernos ir a misa en el colegio, cosa que no le gustaba a nuestra familia. La familia quería que nosotros fuéramos a misa con ellos. Después de misa enseñábamos en la escuela niños de Belén, a los niños pobres. En el caso mío yo enseñaba matemáticas, inglés y religión. De tal manera que ya desde niños nos inculcaron el propósito de hombre para los demás. Entonces, con el ejemplo que vi en mi familia de trabajo duro, a cada trabajo acumulado, que es lo que lleva al éxito, a no ser que tú te saques la lotería,
o que herede dinero. Ese no fue el caso nuestro. Dice hay una frase que dice que el único lugar donde la palabra éxito viene primero que trabajo es en el diccionario de la lengua española. En la vida real es como dices. Claro, claro. El trabajo acumulado, como decía papá. Entonces, el ejemplo de la casa fue muy importante. Que otros niños, los pobres, no han tenido eso. También, bueno, fui a una especie de más o menos expulsado de Belén porque era presidente de la Federación de Estudiantes y dije el discurso del día 27 de noviembre, que yo lo encontré que era muy moderado, pero como expliqué en el otro vídeo, no así pensó el jefe de la Unión del sindicato, que era castrista, y entonces... ¿Estamos hablando de qué año? Del año 60. Entonces pidieron mi expulsión de la escuela o se iban a la huelga. El padre Arroyo llamó a mis padres, yo llegué de la guagua, me llamaron a la rectoría y me dijeron que no es que Belén iba a ceder a eso, sino que yo estaba en peligro, porque la situación era muy fuerte. Inclusive están hablando de como era menor de edad, era paredón después de los 18 años. Entonces mamá... Solo por un discurso. Por un discurso y por estudiar en una escuela donde estudió Belén, donde te forman a los líderes. ¿Te das cuenta? Belén formaba líderes, era una formación de líderes. Entonces ellos les tenían miedo a los líderes que formaban los jesuitas ahí en Belén, le temían, porque tenían una base ética y moral, ¿entiendes? Además que nos exigían excelencia en los estudios y en los deportes. Aquí nos acompaña un compañero que era miembro del equipo de baloncesto de Belén y me acuerdo que Padre Guzmán en un juego muy importante contra la Salle, los maristas, me dijo, oye Eddie, tenemos que ganar. Le digo, yo voy a tratar. Y dice, tratar no es suficiente, hay que ganar. Es decir, los jesuitas te empujaban hasta tu límite. Ese día ganamos. Claro, reunían a toda la escuela con tumbadoras y griterías, pero había que triunfar. Un ejemplo ignaciano y también ejemplo de la familia. Cuando vine a Estados Unidos, es una sociedad de oportunidades, ¿no? ¿Llegas en qué año a los Estados Unidos? Llegué entonces día 7 de diciembre de ese mismo del año. 60, aquí solo. ¿Con qué edad? Con 17 años, acababa de cumplir septiembre 13. Y entonces llegué solo. Y había una tía aquí, pero me dijo al día siguiente, tienes que hacer el periódico, búscate un trabajo, ¿no? Entonces conseguí el primer trabajo limpiando pisos inodoro, ¿me entiendes? Y después más tarde progresé, conseguí un trabajo en el río Miami quitándole la tripa a la langosta, que no es otra cosa que la caca de la langosta, que pagaba muy bien. Al lado mío, prominentes cubanos, el rector de la Universidad de Santa Clara y demás. Y de noche me iba al barrio del noreste a hacer panecillos Dunkin' Donuts de 11 de la mañana a 6 de la mañana. De tal manera que cuando mis padres llegaron porque se enteraron de que yo me había inscrito para participar en la invasión de Cuba de Valle de Cochino. Vinieron a verme, ya yo tenía una casita y tenía un carrito. Y papá estaba muy orgulloso de eso, porque yo nunca había trabajado en Cuba. Pero cuando yo llegaba, ellos vieron que yo había echado para adelante. Y fui a Girón porque entendíamos, y también los jesuitas sabían quién era Fidel, ¿entiendes? Que aquello era una dictadura. Había estudiado con ellos. Había estudiado con ellos, lo sabían, y sabían que era un hombre de talento. Y un hombre de mucha memoria, pero sabían que era un hombre bastante agresivo y pensaban que venía del totalitarismo, ¿no? Entonces, no se equivocaron. No se equivocaron. Entonces sucedió lo que sucedió en Girón. Yo estuve en el departamento de inteligencia. Sabía demasiado. Cuando regresé nunca me cogieron preso. Cuando regresé me ofrecieron una beca para Brasil para sacarme del camino. ¿Cómo logras que no te capturen en Girón? Bueno, yo estaba en el Lake Charles, que el Lake Charles no desembarcó totalmente, pero las lanchas de desembarco del Lake Charles hacían commute con el Blackguard, que era el centro de comando, y era la comunicación porque no se podía comunicar de otra manera. Entonces yo preparé una lancha con mucha gasolina y una ametralladora 30, calibre 30 en la proa, por si acaso, con otro compañero de Belén. Y de tal manera que ya el miércoles, cuando se puso la cosa imposible, salimos para afuera en busca de uno de los barcos que se retiraban y como a las 3 o 4 horas, cuando ya se nos acababa la gasolina, lo encontramos. Entonces, de ahí para adelante, pues ya, ¿qué pasa? Hay que estudiar, ¿no?
Entonces me fui a la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, porque mis padres fueron a trabajar allá. Estudié un año, que de hecho ahí son 5 años en la química. Me brinqué el primero porque un compañero me dijo, el high school tuyo de 5 años vale por el primero. Y nada, a lo loco me tiré en el segundo. Y entonces saqué muy buenas notas y conseguí una pequeña beca en Georgia Tech y ahí me gradué de ingeniero químico. Entonces, trabajé en una multinacional extraordinaria en San Luis, Missouri, donde aprendí muchísimo. Y después otra multinacional prácticamente me robó de esa multinacional para ser gerente en el Caribe. Y a mí el Caribe me encantaba, porque siempre me gustó el deporte de la vela y demás. Y entonces cuando me promovieron en el 71 a gerente en Venezuela, con 28, 29 años, mi madre le encontraron leucemia y yo no la iba a dejar sola. Entonces me fui por mi cuenta, con una tecnología de punta que traía de la planta piloto de la Monsanto en San Luis, la experiencia en venta en Dow Chemical. Me rebancaba las mangas y le vendía a químicos a granel, pero también le daba servicio técnico, que era una cosa que apreciaban mucho. Así fue acumulando capital y, para hacerlo corto, al punto que me incorporé en mi propia compañía naviera especializada para químicos. ¿Qué nombre le diste a esa compañía? Chemex Corporation, Chemical Export. La primera era Pharmachem, que era la que le vendía a la farmacéutica, y Chemex era la transportación y exportación. Y me fui a buscar una tecnología de punta en Seattle, que iba de Seattle a Alaska, que era la barcaza ferrocarril, es decir, era una barcaza que llevaba arriba, especializada, que llevaba líneas de ferrocarril y se montaban trenes que a base de un winch se le quitaba la presión a los amortiguadores y lo transportaba por mar hasta Ponce, Puerto Rico. Y con el tiempo, le vendíamos a la farmacéutica productos muy puros porque venían enclausados en rail cars desde la fábrica, una pureza tremenda. Y ahí lo descargábamos a Puerto Rico a camiones y le entregábamos a la farmacéutica, pero con el tiempo las farmacéuticas me pidieron que le llevara para atrás los waste, los desperdicios líquidos a granel. Y entonces en el mismo barco lo retornaba en ferrocarril hasta Kansas, Fredona, donde ahí quemaban, por asuntos ecológicos, la cuestión. El gobierno de Puerto Rico me dio exención contributiva por estar en la línea de producción de la farmacéutica, que eran multinacionales, producían ahí a nivel mundial, no solamente para Puerto Rico, sino para Estados Unidos y todo el mundo. Y entonces verdaderamente una tecnología de punta que me resultó, con la cooperación de compañías que me ayudaron, como la Burlington Northern Railroad y el ingeniero Bringlow de Seattle, que tenía la tecnología de cómo descargar ferrocarriles con los movimientos dinámicos de la barcaza. Había que mantener la línea alineada para que no se viraran los ferrocarriles, una tecnología de punta. Y con la ayuda de esa tecnología y del mercadeo, me fue muy bien. Me hizo multimillonario. Te hiciste multimillonario, sí. Pero se han hecho otros cubanos también multimillonarios y los hay como tú que siguen llevando, como dije en un inicio, a Cuba en su corazón y apoyan, ayudan, luchan por la libertad y la democracia de Cuba, para que en Cuba también los cubanos puedan triunfar, puedan prosperar como lo pudiste hacer tú en tierras de libertad. Sí. Pero sigue siendo generoso, sigue creyendo en que vale la pena ayudar a los que luchan allí dentro. ¿Por qué lo hace Eduardo? ¿Por qué otros no lo hacen? Te iba a decir también otro incentivo. Esa seguridad que me dieron los jesuitas en Belén y mi padre, en mí mismo, logró que yo penetrara la tecnología y confiara en mí, de que depender de otros. Al punto de que con 50.000 ingenieros me hicieron director de la planta piloto de todos los nuevos productos Monsanto. Y entonces yo confiaba en mí, yo iba a mí. Eso número uno. Número dos, yo aprendí en Girón que no se podía poner los futuros de nuestra patria en manos de ningún país extranjero, ya sea Estados Unidos o quien sea, porque los países tienen sus intereses. Y entonces el futuro de Cuba tenía que ser en manos de los cubanos. Y como yo triunfé en Monsanto y después en ventas en Dow Chemical, y los cubanos han triunfado alrededor del mundo, yo dije, nosotros lo podemos hacer. Y lo que hay que hacer es ayudar a la gente dentro de Cuba, que son cubanos también. Porque la fuerza del cubano en el exilio, que son muchos años de trabajo y de triunfo, coordinado con los patriotas dentro de Cuba, desinteresados, porque hay de todo,
pero se sabe cuáles son los dedicados. Somos la Cuba fuerte, que pocos conocen. Hasta ese momento somos la Cuba débil. Pero en el momento que nos pongamos de acuerdo, aparte de ideología y segmentaciones ideológicas y demás, con un consenso de mínimo, libertad y democracia, y justicia social, que me enseñaron los jesuitas, y prosperidad, es decir, la experiencia de haber trabajado muy duro, pero haber logrado el éxito, y una gran confianza. Y además yo lo veo en los cubanos, no solamente en Estados Unidos, en España y en México y en Argentina, cómo es que prosperan. Donde hemos fallado es en depender también mucho de la política internacional para que nos resuelva el problema de Cuba. Y sí hay que trabajar con la parte internacional. Martí lo hizo. Martí logró que con amigos en la Cámara de Representantes, que la Cámara de Representantes de Estados Unidos reconocía el derecho de Cuba a ser libre e independiente. Y hay que buscar legitimidad internacional. Pero al mismo tiempo hay que reconocer de que ni la 85 aerotransportada va a desembarcar en Cuba. Ni los Castro y el castrocomunismo van a ceder eso voluntariamente y de corazón. Y que somos nosotros, donde trabajando en conjunto, podemos lograr un cambio al sistema. Porque ya no es un cambio de régimen, es un cambio del sistema. 57 años han pasado, el sistema no funciona. Hasta el propio Fidel Castro reconoció a un periodista judío de Nueva York que ni en Cuba funciona el sistema. Se ve que no funciona. No funciona en Venezuela, por amor a Dios. Un país tan próspero como Venezuela lo han hecho un país pobre. El sistema no funciona. El totalitarismo no funciona, y mucho menos el unipartidismo marxismo-leninista. Ya yo creo que el pueblo lo sabe. Lo que hay que empoderar es a los líderes. El pueblo está listo. Lo que hay que hacer es empoderar a los líderes y entonces ponernos de acuerdo de empujar en la dirección correcta y todo el mundo parejo. Todo el mundo empujando parejo. Esa podría ser la Cuba fuerte, que podría tener varias alternativas de cómo es que se va a desarrollar, pero nosotros tenemos que trabajar en conjunto. Creaste una organización caritativa con la intención de ayudar al pueblo cubano, a la sociedad civil en Cuba. Estaba ayudando hacía años en lo personal y un amigo, yo fui miembro en silencio del Grupo de Apoyo a la Democracia, Trujillo, por muchos años, creo que 7, 8, 10 años, como director de finanzas. Porque en un momento dado ellos recibían dinero de Washington y Washington necesitaba gente profesionales que fueran honestos y probados, profesionales probados, y le sugirieron a Frank inclusive que me fuera allí, y yo vi cómo trabajó el GAD muy eficientemente, una organización cubana, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que era dinero mayormente que venía de USAID, y entonces yo pude conseguir yo y Frank conseguimos un poquito más de la industria privada, 300,000, pero entonces me di cuenta que eso no es nada comparado con el potencial económico que tiene el exilio. Eso es 1 millón, que nos parece tanto, no es nada comparado. He hecho unos estudios por encimita con amigos economistas y me dicen que los cubanos, 1% solamente del capital cubano podría en una Cuba libre en el primer año proveer 3.000, 4.000 millones de pesos en el primer año. Fácilmente 20.000 millones de pesos en 5 años. ¿Me entiendes? Es una solución cubana. Porque el problema es que hay que desarrollar el empresario cubano que está allá adentro, a través de bancos de desarrollo, de aportaciones del exilio cubano, de dinero y de conocimiento, para entrenar a esos empresarios cubanos ahí en pequeños y medianos negocios que eventualmente se van a conseguir, se van a llegar a ser grandes, porque tú no puedes limitar a un empresario a ser un pequeño hombre de negocio. Si él tiene éxito pasa a ser mediano hombre de negocio, y si tiene más éxito, ¿por qué no? Como decía Deng Xiaoping, que le encantaba a la gente que le gustaba hacer dinero, porque producían riqueza y empleo, y en Cuba verdaderamente no es un problema de echar para atrás, porque también en Cuba hay que ver mucho el problema del robo. No puede haber robo. Hay que crear instrumentos
para que no haya robo en la parte estatal, en el gobierno, y también para darle oportunidad al pobre y al rico, ¿entiendes? A todo el mundo. Pero yo creo que la experiencia que hemos tenido al exilio en países democráticos va a ser invaluable, y lo que hay que hacer es llegar a una convergencia democrática entre los de afuera y los de adentro, y por supuesto que tendremos que hacer nosotros el capital semilla, lo que hemos sido más prósperos, pero eventualmente hay que convocar al pueblo, porque fíjate Bernie Sanders convocando a la masa del pueblo como recogida de dinero, y hay más dinero en la masa del pueblo que en los capitalistas cubanos. Entonces, pero hay que empezar con capital semilla, y nosotros creemos que eso es lograble si nos ponemos de acuerdo y nos deponemos un poco, porque al cubano le encanta el protagonismo y su idea, que es la más importante, y entonces ser tolerantes de las ideas de los demás. A mí me parece que eso es muy posible y probable, y lo que tenemos que hacer es tener confianza en nosotros mismos, como yo la tuve en mi carrera, como la tuve en la empresa, como la obtuve en los campeonatos de vela. Háblame un poco de tu experiencia desde en niño, los campeonatos de vela. en el Casino Español había un comodoro, se llama Luis Humberto Bedaña, que promovía la vela y fabricaba unos barquitos de escuela de madera de Río Mendares. Y nosotros, de acuerdo con la edad, podíamos salir a ciertas horas. Y me encantó el mar y la competencia. Entonces, cuando por fin logré acumular cierto capital, me compré un barco hecho en Francia, un Veneto de 42 pies. Y ahí montaba a mis amigos y pensaba que con mis amigos yo iba a ganar la regata. ¡No! Con amigos tú te diviertes, pero tenías que buscar los mejores hombres para cada posición. Cuando me di cuenta de eso, empecé a montar a los hombres, me cayeran bien o no, pensaran de una manera o de otra, pero que fueran los mejores, el mejor del Spinnaker, el mejor de la Mayor, el mejor de la Genovesa, el mejor del Traveler. Es decir, hay que tener un equipo y practicar. A los 7 años fue que empecé a ganar, que gané el primer campeonato del Caribe, y que he ganado 4 veces el campeonato del Caribe. Gané la regata Colón 500 años, conmemorando el segundo viaje de Colón, que fue a Puerto Rico. Y entonces, y he ganado aquí en Miami, y he ganado aquí en el SORC, y he ganado en Cayo Hueso, porque verdaderamente Cuba es una isla y el litoral cubano era perfecto para la vela. Entonces es un deporte que cuando ya pude comprarme barcos de carrera, pues me expandí en eso. Ahora estoy medio retirado porque voy a cumplir 73 años la semana que viene. Y hay un amigo que está por aquí que dice que ya estoy un poco viejito para eso. Dijiste algo ahora muy interesante, que para ganar una regata necesitabas a los mejores, no a tus amigos. No. Y eso es trasladable a la lucha por la libertad de Cuba. Sí. Yo pienso, y un poco que me apropio de tus palabras, de que para democratizar a Cuba debemos hacerlo con la gran mayoría de los cubanos buenos, pero sobre todo priorizando el papel de los mejores, para que de verdad y se puede. la lucha. Y se puede. Yo pienso que sí. Pero hay que practicar juntos. Seguro. Mira, cuando yo fui ya a Cádiz, que es donde salió Colón la segunda vez, para ir a Puerto Rico, fuimos los primeros en llegar, ¿no? Éramos nuevos a ese nivel internacional y llegamos primero. Y entonces otras tripulaciones no habían llegado. Y el barco La Poste, francés, que era de 90 pies, tenía muchos tripulantes, me pidió que si le podía prestar unos tripulantes, y yo le dije que sí. Cuando terminaron de la regata, vino el capitán y me dijo, si yo tuviera hombres como tú, ganaría esta regata, porque estaban entrenados, porque estaban disciplinados. O sea que éramos puertorriqueños y cubanos. Es decir, pues nosotros podemos, si nos lo proponemos. Sí se puede. ¿Y cómo ves en este momento la situación interna, la situación en Cuba y la lucha, el desarrollo de la lucha en este momento? La oportunidad es extraordinaria en este momento. La mayoría del pueblo cubano se ha dado cuenta que el sistema ya no da más. ¿Entiendes? Ahora están en el problema de dejarle el gobierno a los sobrinos y a los hijos y demás, pero la economía no progresa. Se le cayó lo de la Unión Soviética, ahora se le va a caer lo de Venezuela. China no se va a fajar por los Estados Unidos por financiar a Cuba. Entonces están ni a los chinos les gusta eso
de dar su dinero así tan fácilmente a cambio de nada. Tampoco. Y entonces verdaderamente, verdaderamente Cuba está viviendo en los Estados Unidos, de las remesas generosas de los cubanos. Y, de quien más critican, es decir, del capitalismo estadounidense, de la economía abierta, libre el cubano es muy familiar y entonces a la familia le manda ayuda. Entonces lo que sucede es el siguiente: ya el sistema de sabe que no funciona. Entonces lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo para proponer una Cuba plural, justa y próspera, donde quepa todo el mundo, toda la ideología acá, pero que no se rechace ninguna. Tal vez aquellos que quieran el unipartidismo y que trabajen para el comunismo. Pero mira, el Partido Comunista, tú lo ves en Chile y no son ni partidistas, son pluripartidistas, porque están en la oposición, pero en el momento en que se montan, siempre buscan yo no tendría problema en que ni siquiera se le diera la oportunidad al Partido Comunista siempre que no sea unipartidista en Cuba. Aunque sabemos que ellos están trabajando para imponer un sistema, pero que se queden en la oposición como pluripartidistas, con todo y para bien de todo. El problema es que, mira, yo lo veo cuando traje un barco aquí para competir, que gané la regata aquí de Miami, y entonces a veces se me rompía algo y llamaba a alguien para venir a arreglar, y usualmente que venía era un cubano. Había salido hacía 2 o 3 años de Cuba y había aprendido o motores diésel o era un experto en aire acondicionado o en el radar o en lo que sea. Y venían, resolvían y además, y con el tiempo, a través de los años, los llamaba cuando se me rompía otra cosa y establecía cierta comunicación con ellos. Y lo que me daba pena era que ese individuo había progresado tanto en 3, 4, 5 años, mientras sus amistades que estaban en Cuba no tenían la menor oportunidad. Y eso lo hay que ver. No se le da la oportunidad a la juventud en Cuba. Por eso es que se quieren ir de Cuba. El sistema no funciona para las juventudes. Entonces, y aquí uno de los muchachos me dijo, mira, yo cuando salí de Cuba, yo quería tener hijos en Cuba y nunca lo tuve. A los 6 meses de estar en Miami, por fin mi mujer quedó preñada. Porque es la tranquilidad, la paz y la tranquilidad. Ya tenemos una casita y un carrito. Y el negocio me está prosperando. Entonces, esas oportunidades que existen aquí deberían existir para el pueblo cubano. Y no necesariamente el americanismo, sino la democracia occidental. Que no tiene que ser el americanismo. Pero mira, los países de Europa, los países de Latinoamérica, como Chile, como Costa Rica, como Barbados, tienen el multipartidismo y tienen una buena cultura política y prosperan. Yo creo que el pueblo cubano no se merece continuar con lo que tiene. Sin duda que no nos merecemos continuar con ese tipo de sistema, pero ese régimen se empecina en mantener el control sobre toda la nación y ante cada intento de la oposición pacífica de echar adelante algún programa, algún proyecto para alcanzar esa democracia, esa libertad, esa prosperidad a la que te has referido, el régimen responde con más violencia, con más represión, con más prisión, con más tortura. ¿Qué crees que debe hacer la oposición para mover al pueblo en medio de esa situación tan represiva? No nos vamos a amedrentar. Lo que tiene que hacer el exilio es proveerle medicina, comida y ropa a esa gente que están dispuestos a protestar y a reclamar un cambio. ¿Por qué? Por 2 razones. 1, hay que apoyar al individuo que busca la libertad. Pero 2, tienen que saber que aquellos que ya hemos conseguido la libertad estamos dispuestos a apoyarlos. Y porque al nuevo sistema va a ser así. Que el que tiene va a ayudar al que no tiene. Por ejemplo, mira, yo tengo 72 todavía, pero la semana que viene cumplo 73 o el día 13. Yo no tengo las energías para remangarme las mangas y poner unas 7 fábricas en Cuba. Pero yo sí puedo ser parte del board de un banco de desarrollo que con mi dinero y con la experiencia que he adquirido podemos asesorar a un empresario nuevo que hay que entrenarlo. Porque esto no es un problema de yo me quiero hacer de dinero y no, hay que asesorarlo, hay que entrenarlo, hay que prepararlo y hay que financiarlo. Y entonces eso me puede traer a mí un interés, que a lo mejor yo propongo que sea libre de impuestos, para que sea un incentivo mayor, para hacer crecer la economía cubana, a base de la creación de empleo,
a través de pequeñas y medianas industrias. Lo que dices de apoyar al hombre que lucha, que se sacrifica en Cuba por la libertad y la democracia es muy válido, y más cuando se trata de una lucha contra un sistema totalitario que controla la vida de las personas en todos los ámbitos, y lo primero que hace es asfixiar al máximo, acosar, perseguir y asfixiar al máximo en lo económico a cada activista. En eso estamos de acuerdo. ¿Cómo ve Eduardo Pérez Bengochea Cuba dentro de 5 años y cómo la ve 5 después, dentro de 10? Bueno, yo creo que dentro de 5 años Cuba va a ser libre de nuevo, ¿no? y democrática. Depende de cómo reaccionemos en el exilio, ¿eh? Porque las cosas hay que luchar. Igual que ganar una regata no es fácil. No es que yo quiero ganar una regata. No, tienes que luchar y luchar y luchar. Hay que luchar muy duro. Yo creé a Cuba Aid Foundation, que hay un USAID Foundation, que es la ayuda de Estados Unidos. Y esta es de cubanos. Porque yo creo que nosotros los cubanos, y tengo exención contributiva en el sentido de que el que aporta a Cuba Aid Foundation lo puede deducir de la planilla de Income Tax. Y lo logré por el trabajo que hice en el GAP, por la decencia y la buena administración que implanté como director de finanzas allí, y porque sé administrar eso, y a mí no me cogen de bobo. yo sé los tiempos, ¿no? Y el espacio te da experiencia de aquel que pretende ser un opositor pero no lo es y quiere vivir de uno. En la medida que nosotros podamos convencer a la gente del exilio, a la gente decente, no tiene que ser gente millonaria, a los pobres, a los ricos, a los medianos, de que debemos de apoyar a gente como Paco, que están en la calle y que están con el pueblo haciendo labor social, porque eso es muy importante. Ustedes están haciendo una labor social dentro de Cuba, y hay otras organizaciones que lo están haciendo, pero Paco lo está haciendo. En la medida que también ustedes hagan su trabajo dentro de Cuba, que es un trabajo muy valioso y muy valiente de arriesgarse. Esa sinergética va a venir, y entonces va a venir la Cuba fuerte. Y la Cuba fuerte es imparable. No hay represión que pueda con ella y demás. Mira tú en Venezuela. Claro que la situación es diferente. ¿Viste cómo ese bravo pueblo salió? A pesar de que lo amedrentaron, le cerraron las... Más de 1 millón. Más de 1 millón. Es un ejemplo interesante para Cuba. En Cuba es otra cosa, porque en Venezuela nunca hubo el totalitarismo. Siempre hubo un gobierno autócrata, pero no totalitario. Pero, y el cubano no es cobarde. El cubano lo que tiene que es una oportunidad de que pueda triunfar. Si tú le das al cubano una posibilidad real de que él, esforzándose, pueda triunfar, él se arriesga. Y yo creo que eso es lo que debemos de trabajar conjuntamente, los de afuera y los de adentro. Cada uno con su estilo, ¿no? Hay organizaciones que van por un lado, por el otro, pero hay que ser un activismo que se vea, no un activismo oculto, sino un activismo que el gobierno se dé cuenta que ese pueblo ya no está con él. Y cuando eso pase, la propia nomenclatura empieza a aflojarse, que fue lo que me dijo Havel. En el Poderlo sin Poder dijo que en el momento en que ya bajaban el letrero de Obreros del Mundo Unidos y que no iba al Comité de Defensa y demás, reportaban entonces a la nomenclatura que ya el pueblo no respondía. Cuando reportaban eso, la nomenclatura empezó a rajarse, porque los reportes de abajo del Comité de Pueblo decían: el pueblo ya no responde a esta cosa. Y entonces el elemento más joven de la nomenclatura checa y polaco empezaron a decir: bueno, ¿y cuál es el futuro mío? Porque la gente no está de acuerdo con esto. Y yo creo que aunque Europa es diferente a Estados Unidos, el poder de los sin poder existe. Y nosotros podemos buscar sinergética entre el exilio y la gente de ellos para cambiar el régimen. Para cambiar el régimen y el sistema. Sin duda.